¿Alguna vez te detuviste a pensar qué ocurre realmente cuando dos personas deciden compartir techo y vida como si fueran esposos, pero dejando a Dios completamente fuera de la ecuación? A simple vista puede parecer una decisión lógica, incluso sensata. Muchos se repiten que es una forma de conocerse mejor, de evitar errores futuros o de organizar mejor las finanzas antes de dar un paso definitivo. Sin embargo, muy pocos se preguntan qué impacto profundo tiene esa elección en el interior de la persona, en la conciencia y en la dimensión espiritual que no se ve, pero que nunca deja de actuar. Durante gran parte del siglo XX, millones de parejas en distintos países comenzaron a convencerse de que convivir antes del matrimonio era una señal de madurez y progreso. El discurso era casi siempre el mismo: hay que probar si funciona, hay que asegurarse, hay que adaptarse a los tiempos modernos. Todo sonaba razonable, práctico y hasta responsable. Pero mientras esas decisiones se tomaban entre cuatro paredes, algo mucho más serio estaba ocurriendo en un nivel que casi nadie estaba dispuesto a mirar de frente. Si este tipo de reflexiones no suele escucharse en otros espacios y te ayudan a ver la realidad desde una perspectiva más profunda, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. De esa manera no te perderás los próximos contenidos, donde seguimos analizando temas que tocan directamente la conciencia, la fe y el sentido real de las decisiones que marcan una vida. La Iglesia, a lo largo de los siglos, nunca negó la complejidad de estas situaciones. Siempre sostuvo dos realidades al mismo tiempo: por un lado, la seriedad de vivir alejados del plan de Dios, y por otro, la misericordia inmensa reservada para quien decide volver. Lo que pocos saben es que hubo personas concretas que pudieron percibir con claridad las consecuencias invisibles de este tipo de elecciones. Uno de ellos fue un fraile capuchino del sur de Italia que marcó profundamente la historia espiritual del siglo pasado, el Padre Pío de Pietrelcina. Conocido en todo el mundo por llevar durante décadas las llagas de Cristo en su propio cuerpo, por pasar jornadas interminables escuchando confesiones y por hechos extraordinarios documentados incluso por médicos incrédulos, el Padre Pío poseía además un don menos visible, pero profundamente inquietante. Tenía la capacidad de reconocer el estado interior de las almas. Podía discernir cuando una vida aparentemente normal escondía una ruptura profunda con Dios. A lo largo de su ministerio, vio desfilar ante él a miles de personas. Algunas llegaban con historias de fe sólida, otras con vidas desordenadas que parecían no tener mayores consecuencias. Pero en los casos de convivencia fuera del matrimonio, el patrón se repetía una y otra vez. No se trataba solo de problemas emocionales, discusiones de pareja o tensiones económicas. Lo que él percibía iba mucho más allá: una erosión lenta pero constante de la vida espiritual, una pérdida progresiva de la gracia y una confusión interior que, con el tiempo, terminaba pasando factura. Para el Padre Pío, convivir sin el sacramento no era un simple arreglo práctico ni una etapa previa inocente. Era una decisión que colocaba a la persona en un terreno espiritualmente frágil, incluso peligroso, aunque desde fuera pareciera estable y funcional. Muchas de esas parejas seguían asistiendo a misa, mantenían las apariencias y se consideraban creyentes. Pero en lo profundo, algo se estaba quebrando silenciosamente. Este tema no lo abordaba desde la dureza ni desde el juicio superficial. Lo hacía porque veía consecuencias reales, repetidas y dolorosas, tanto en la vida presente como en el destino eterno de quienes tomaban ese camino sin reflexionar. Lo que él observó no fue una excepción aislada, sino un fenómeno constante que se repetía confesión tras confesión, año tras año. Y es justamente esa mirada, incómoda pero profundamente lúcida, la que hoy casi nadie se atreve a recuperar. Porque entender lo que ocurre cuando se vive como casado sin estarlo no es solo una cuestión de normas o tradiciones antiguas, sino una pregunta directa sobre el sentido de la vida, la verdad del amor y el rumbo del alma. Detrás de la fama del Padre Pío no había solo fenómenos extraordinarios, sino una vida completamente entregada a escuchar, orientar y advertir. Durante años pasó jornadas agotadoras en el confesionario, atendiendo multitudes que buscaban alivio, perdón o simplemente una respuesta clara. Hubo periodos en los que permanecía 15, 16 y hasta casi 20 horas diarias confesando, sin pausas reales, sosteniéndose apenas con oración y sacrificio. Décadas después, aun cuando su cuerpo ya estaba visiblemente debilitado, continuaba dedicando gran parte de cada día a ese mismo ministerio silencioso. Las cifras por sí solas resultan difíciles de imaginar. Decenas de miles de personas acudían a él cada año. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, religiosos y laicos. Personas con historias sencillas y otras marcadas por decisiones graves. Sin embargo, para el Padre Pío,
Cada alma era única y cada situación requería una verdad dicha con claridad, incluso cuando esa verdad resultaba incómoda o dolorosa de escuchar. Entre todos esos casos, había algo que le llamaba especialmente la atención: parejas que, desde fuera, parecían estables, responsables y perfectamente integradas en la vida social y religiosa, pero que convivían sin haber recibido el sacramento del matrimonio. Muchos llegaban convencidos de que no había nada realmente malo en ello. Argumentaban amor, planes de boda, estabilidad económica o presión cultural. Algunos incluso se sorprendían al descubrir que la Iglesia veía esa situación como algo grave. Lo que el Padre Pío percibía iba más allá de los argumentos humanos. Él veía cómo ese tipo de convivencia afectaba lentamente la conciencia, debilitaba la relación con Dios y normalizaba una forma de vida que, con el tiempo, hacía cada vez más difícil regresar al orden espiritual. No hablaba desde teorías ni desde libros, sino desde lo que observaba repetidamente en las almas que tenía delante. Para él, la convivencia sin sacramento no era un simple paso previo al matrimonio, sino una especie de atajo que terminaba desfigurando el sentido del compromiso verdadero. Muchas parejas llegaban llenas de entusiasmo por una boda futura, pero ya habían aprendido a vivir sin límites claros, sin entrega definitiva y sin la gracia que sostiene el amor cuando las emociones cambian. Este don de discernimiento hacía que el Padre Pío reaccionara con una seriedad que sorprendía a muchos. No porque careciera de compasión, sino porque entendía que la falsa tranquilidad era más peligrosa que una advertencia firme. Sabía que, cuando una persona se acostumbra a vivir en contradicción con lo que cree, el corazón se endurece y la conciencia se adormece poco a poco. En su experiencia, la convivencia antes del matrimonio no solo abría la puerta a conflictos futuros, sino que enseñaba, casi sin darse cuenta, a vivir el amor sin entrega total. Se aprendía a compartir sin prometer, a dar sin comprometerse plenamente, a recibir sin asumir responsabilidades definitivas. Y ese aprendizaje, una vez instalado, no desaparecía mágicamente el día de la boda. Por eso, cuando hablaba de estas situaciones, lo hacía con una mezcla de dolor y urgencia. No veía solo parejas tomando decisiones prácticas, veía almas en riesgo, relaciones construidas sobre bases frágiles y una cultura que había aprendido a llamar normal a lo que, espiritualmente, estaba profundamente desordenado. Y todo lo que diría después, cada corrección y cada exigencia, nacía precisamente de esa visión clara de lo que estaba en juego. En una ocasión, mientras el sol caía sobre San Giovanni Rotondo, una joven se acercó al confesionario visiblemente alterada. Sus ojos enrojecidos y su voz temblorosa dejaban claro que no se trataba de una duda superficial. Estaba comprometida y se preparaba para casarse, pero su prometido insistía en que vivieran juntos antes de la boda. Según él, era lo más lógico, reducir gastos, adaptarse a la convivencia y comprobar si realmente eran compatibles. Argumentos que ella ya había escuchado muchas veces de amigos, familiares y hasta de personas que se decían creyentes. A su alrededor, casi nadie parecía ver un problema. Algunos la trataban de exagerada, otros le decían que esos escrúpulos pertenecían a otra época. Incluso en su entorno parroquial encontraba indiferencia. Todo apuntaba a que debía ceder y dejar de cuestionarse. Sin embargo, en lo más profundo sentía una inquietud que no lograba silenciar. Por eso decidió acudir al Padre Pío antes de tomar una decisión definitiva. Cuando explicó su situación, esperaba una orientación suave, quizá un consejo sobre límites o una sugerencia intermedia que la tranquilizara. Lo que recibió fue algo muy distinto. El Padre Pío la miró con una seriedad que la desarmó por completo y le habló con palabras que no dejaban espacio para interpretaciones cómodas. Le explicó que convivir como esposo sin haber recibido el sacramento la colocaría en una situación de pecado grave y que, si aún así continuaba acercándose a la comunión, estaría cometiendo una profanación de lo más sagrado. Aquellas palabras la golpearon con fuerza. No se trataba de un simple error, ni de una falta menor que el tiempo pudiera corregir por sí solo. El Padre Pío le hizo entender que ese tipo de vida rompe la relación viva con Dios y apaga la gracia en el alma. Le explicó que la comunión no es un gesto social ni una costumbre dominical, sino un encuentro real que exige coherencia interior. Recibirla sin estar en gracia no es un detalle sin importancia, sino una herida profunda en la vida espiritual. Con paciencia, le aclaró que cuando dos personas actúan como casadas sin estarlo, se colocan fuera del orden que protege la dignidad del amor humano. No habló solo de normas, sino del sentido mismo del cuerpo, del compromiso y del don total que el matrimonio representa. La gravedad no estaba únicamente en el acto, sino en vivir una contradicción constante entre lo que se cree y lo que se practica.
La joven salió del confesionario profundamente conmovida. No sintió miedo irracional, sino una claridad dolorosa. Comprendió que no podía seguir adelante fingiendo que todo estaba bien. Aquella conversación la obligó a enfrentar una elección real, acomodarse a lo que todos consideraban normal o asumir el costo de ser fiel a lo que sabía que era correcto. Esa misma noche habló con su prometido y le transmitió todo lo que había escuchado. Al principio, él reaccionó con incredulidad. Pensó que era una exageración, que el sacerdote había sido demasiado severo. Pero ella se mantuvo firme. Le dijo que solo había dos opciones: esperar y casarse primero o separarse por completo. No estaba dispuesta a construir su futuro sobre una decisión que, desde el inicio, iba en contra de su conciencia. Después de conversaciones tensas y silencios incómodos, él aceptó. No porque lo entendiera todo, sino porque la amaba lo suficiente como para respetar su postura. Esperaron, se casaron por la iglesia y siguieron adelante. Décadas más tarde, esa mujer daría testimonio de que haber dicho no a la convivencia fue una de las decisiones más importantes y fecundas de toda su vida. No todas las historias que pasaron por el confesionario del Padre Pío tuvieron un desenlace tan sereno. Muchas parejas ignoraron sus advertencias convencidas de que exageraba o de que su caso era distinto. Con el paso del tiempo, el fraile comenzó a notar un patrón inquietante que se repetía una y otra vez. Jóvenes ilusionados se acercaban para preparar su boda, hablaban de amor y de planes futuros, pero ya llevaban meses o incluso años viviendo como esposos sin haber dado aún el paso definitivo. Llegaban esperando una aprobación rápida, una absolución sin condiciones y una bendición que confirmara que todo estaba en orden. Sin embargo, la respuesta del Padre Pío los descolocaba por completo. Cuando confesaban que convivían, él era claro: mientras no hubiera un cambio real de vida, no podía conceder la absolución. No porque quisiera castigar, sino porque entendía que el arrepentimiento verdadero implica una ruptura concreta con aquello que aleja de Dios. En más de una ocasión, esta postura provocó reacciones de enojo. Algunos se sentían incomprendidos, otros lo acusaban de rigidez. Un hombre, especialmente molesto, acudió al confesionario después de convivir con su pareja durante 3 años. Por fin habían decidido casarse y querían arreglar todo antes de la boda. Al confesar la convivencia, añadió con seguridad que ya no podía considerarse un problema grave, puesto que el matrimonio estaba a pocas semanas de celebrarse. El Padre Pío no aceptó ese razonamiento. Con una franqueza desconcertante, le hizo ver que no había un arrepentimiento auténtico mientras existiera la intención de seguir viviendo de la misma manera hasta la boda. Le dijo que no podía absolverlo si esa misma noche pensaba volver a compartir cama con su pareja. Ante la sorpresa del hombre, fue todavía más claro: debían separarse físicamente, vivir en lugares distintos y esperar hasta el día del matrimonio. La reacción inicial fue de frustración y resistencia. El hombre salió enfadado, convencido de que aquello era excesivo. Sin embargo, las palabras del Padre Pío comenzaron a resonar con fuerza. Después de hablar con su prometida, entre discusiones, lágrimas y momentos de silencio, tomaron una decisión difícil. Él regresó a la casa de sus padres y ella permaneció en su apartamento. Durante esas semanas, ambos sintieron que estaban retrocediendo, como si todo lo que habían construido se deshiciera. Pero ocurrió algo inesperado. Al eliminar la convivencia, se vieron obligados a comunicarse de otra manera. Tuvieron que aprender a dialogar sin apoyarse en la cercanía física, a resolver conflictos sin refugiarse en la rutina compartida y a sostener la relación desde una elección consciente. Cuando finalmente llegaron al altar y recibieron la bendición, percibieron una diferencia profunda. No era solo emoción, era una paz nueva, una sensación de comienzo auténtico. Años después regresaron para agradecer. Habían atravesado dificultades serias, problemas económicos, pérdidas dolorosas y pruebas que habrían quebrado a muchas parejas. Sin embargo, seguían juntos. Estaban convencidos de que su matrimonio había resistido porque aceptaron empezar de la manera correcta, incluso cuando eso significó humillarse y renunciar a la comodidad. El Padre Pío les explicó algo que repetía con frecuencia: el matrimonio necesita una ayuda que va más allá del esfuerzo humano. Esa ayuda no se improvisa ni se recupera automáticamente. Comenzar una vida juntos sin el sacramento desgasta esa fuerza interior antes incluso de recibirla. Cuando una pareja llega al altar habiendo vivido sin orden, empieza con las manos vacías. En cambio, cuando se espera, cuando se obedece, la gracia sostiene y renueva incluso en los momentos más oscuros.
Para el Padre Pío, el problema no se limitaba a una etapa previa al matrimonio, sino a algo mucho más profundo, la pérdida del sentido de la gracia. Él insistía en que la gracia no es una emoción pasajera ni un sentimiento religioso, sino la vida misma de Dios actuando en el interior del alma. Es esa fuerza invisible la que permite amar cuando el entusiasmo desaparece, perdonar cuando la herida es profunda y permanecer fiel cuando todo invita a huir. Explicaba que el matrimonio sacramental abre un cauce por donde esa gracia fluye con abundancia. No se trata solo de una bendición simbólica, sino de una ayuda real que sostiene a la pareja en cada etapa de la vida. Sin embargo, cuando dos personas deciden convivir sin ese sacramento, no solo dejan de recibir esa ayuda, sino que levantan barreras que la bloquean. Viven como si ya hubieran entregado todo, cuando en realidad no han hecho el compromiso definitivo. El Padre Pío advertía que esa incoherencia deja una huella interior. El cuerpo actúa como si existiera una entrega total, pero el alma sabe que no la hay. Se da algo que todavía no se ha prometido y se recibe algo que no ha sido consagrado. Esa contradicción genera una fractura silenciosa que, con el tiempo, se manifiesta en forma de insatisfacción, vacío o una sensación constante de que algo falta. En una ocasión, una mujer se acercó al Padre Pío completamente destrozada. Llevaba varios años casada, pero su esposo hablaba de separarse. Decía que ya no sentía lo mismo, que el matrimonio lo asfixiaba y que la relación había perdido sentido. Ella no entendía cómo habían llegado a ese punto si, antes de casarse, habían vivido juntos durante un largo tiempo precisamente para evitar ese desenlace. El Padre Pío escuchó con atención y luego fue directo al núcleo del problema. Le explicó que habían construido su matrimonio sobre una base frágil. Al convivir antes de casarse, se acostumbraron a marcharse incluso antes de empezar de verdad. Aprendieron a vivir el amor como algo provisional, condicionado a que todo resultara cómodo. Esa mentalidad no desaparece el día de la boda, se infiltra en la relación y reaparece cuando llegan las primeras grandes dificultades. Décadas después, estudios psicológicos y sociológicos comenzaron a confirmar lo que el Padre Pío ya había observado mucho antes. Investigaciones modernas mostraron que las parejas que conviven antes de asumir un compromiso firme presentan mayores niveles de inestabilidad, menor satisfacción y más dificultades para mantener la unión a largo plazo. Los investigadores lo llamaron inercia relacional, una tendencia a dejarse llevar por las circunstancias sin tomar decisiones claras. Según estos análisis, muchas parejas no eligen conscientemente comprometerse, sino que avanzan por comodidad. Primero comparten una casa, luego continúan juntas porque ya lo están, y finalmente llegan al matrimonio casi por inercia. Cuando aparecen los problemas, se separan con la misma facilidad con la que se unieron. El Padre Pío lo expresaba de forma más sencilla y contundente: convivir enseña a rendirse, no a permanecer. Lo que estas investigaciones no pueden medir, y que el Padre Pío veía con claridad, es la dimensión espiritual de este desgaste. Los estudios hablan de estadísticas, comunicación y satisfacción, pero no pueden registrar la pérdida progresiva de la vida interior ni el impacto que tiene vivir durante años en contradicción con la propia fe. Para el fraile, ahí estaba el verdadero daño, uno que no siempre se percibe de inmediato, pero que deja marcas profundas en el alma. El Padre Pío advertía que cuando una persona permanece durante mucho tiempo en una situación espiritualmente desordenada, algo comienza a oscurecerse en su interior. No ocurre de golpe ni de manera espectacular. Es un proceso lento, casi imperceptible, en el que la sensibilidad espiritual se debilita, la oración se vuelve difícil y la presencia de Dios parece cada vez más lejana. Muchas personas le describían esa experiencia con las mismas palabras: vacío, sequedad, oscuridad. Uno de esos casos ocurrió a comienzos de la década de 1950. Un hombre llegó al confesionario profundamente angustiado. Llevaba varios años conviviendo con su pareja sin intención alguna de casarse. Al principio, decía, todo parecía cómodo: gastos compartidos, compañía constante y una relación sin compromisos formales. Pero con el paso del tiempo comenzó a sentirse interiormente vacío, como si algo esencial se hubiera apagado. Le confesó al Padre Pío que ya no podía rezar con sinceridad. Intentaba asistir a misa, pero se sentía desconectado, incapaz de experimentar paz o consuelo. Por las noches, su inquietud aumentaba. Tenía la sensación persistente de no estar solo, de cargar con una presencia opresiva que lo llenaba de temor y rechazo. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que su vida se había vuelto más pesada y oscura. El Padre Pío escuchó sin interrumpirlo y luego habló con una claridad que lo estremeció.
Le explicó que al elegir vivir de esa manera, había abierto puertas que nunca debieron abrirse. Cada acto vivido fuera del orden de Dios debilitaba más su protección espiritual. Y cuando además se participa de los sacramentos sin coherencia interior, esa fragilidad se profundiza aún más. No se trataba de miedo, sino de una realidad espiritual que él veía repetirse con frecuencia. Le indicó que, si deseaba recuperar la libertad interior, debía dar pasos concretos e inmediatos. Separarse físicamente, buscar la reconciliación sincera, asumir un tiempo de penitencia y, si el amor era auténtico, ordenar la relación mediante el matrimonio. Vivir juntos sin compromiso no solo estaba destruyendo su relación, le dijo, sino también dañando su alma de una forma que no podía percibir plenamente, pero que lo estaba consumiendo día tras día. El hombre tomó la decisión esa misma semana. Se mudó, acudió a confesarse y aceptó un tiempo de separación. Meses después, ambos regularizaron su situación y se casaron por la iglesia. Cuando regresó para agradecer, describió el cambio con palabras simples pero contundentes. Dijo que la oscuridad desapareció el día que se fue de aquella casa. Volvió a sentir paz, claridad y una libertad que nunca había conocido antes. Para el Padre Pío, ese testimonio confirmaba algo que repetía constantemente. Lo que muchos llaman libertad no siempre lo es. A veces es una prisión disfrazada de comodidad. La convivencia sin compromiso promete seguridad y control, pero termina robando lo más valioso, la paz del alma y la capacidad de amar con plenitud. Y eso, advertía, es un precio demasiado alto para pagar por una aparente facilidad. Todo esto revela una verdad que nuestra cultura evita mirar de frente. Se nos ha repetido hasta el cansancio que convivir antes del matrimonio es una decisión inteligente, madura y responsable. Que es una forma de protegerse, de evitar errores, de asegurarse un futuro estable. Pero tanto la experiencia espiritual del Padre Pío como los datos modernos muestran una realidad muy distinta. Cuando se vive así, algo esencial se pierde, la coherencia interior, la fuerza de la gracia y la claridad del compromiso verdadero. El Padre Pío fue firme no porque careciera de compasión, sino porque entendía lo que estaba en juego. No hablaba solo de relaciones exitosas o fracasos humanos, sino del destino eterno del alma. Para él, ignorar este tema era abandonar a las personas a un camino que terminaba en confusión, desgaste y muchas veces, desesperanza. Por eso nunca cedió ante la presión cultural, ni siquiera cuando lo llamaban exagerado o anticuado. Prefería incomodar con la verdad antes que tranquilizar con una mentira. Su mensaje sigue siendo actual porque la naturaleza humana no ha cambiado. El amor sigue necesitando entrega total, fidelidad y sacrificio. El alma sigue necesitando coherencia y gracia. Y Dios sigue ofreciendo misericordia a quien decide corregir el rumbo. Nunca es tarde para ordenar la vida, nunca es tarde para elegir lo correcto y nunca es tarde para volver a empezar desde la verdad. Si alguien que escucha esto está viviendo una situación similar, el mensaje es claro y directo: no te resignes a una vida espiritual debilitada. No normalices lo que te roba la paz interior. Hay un camino mejor, aunque exija renuncia, humildad y valentía. El Padre Pío dedicó décadas a mostrarlo, persona por persona, alma por alma. Si este contenido te ayuda a comprender verdades que casi no se dicen hoy, suscríbete al canal para seguir profundizando en enseñanzas que fortalecen la fe y la conciencia. Dale like al video para que este mensaje llegue a más personas y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Déjanos también en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Tu apoyo permite que este trabajo continúe y que más personas descubran la verdad que libera.